Hola, ¿cómo están? Hoy nos volvemos a encontrar en un café con raíces con aroma a Torá. Yo ya estoy lista, preparada aquí, que me está acompañando mi tacita de café para acompañarles en esta fría y lluviosa tarde acá en el sur de Chile, para compartir con ustedes la cuarta aliyá, que la encontramos en esta parachá Beja Loteja, que quiere decir cuando haga subir o elevar. Así que le damos las gracias a nuestro Padre. Esta porción de las escrituras la encontramos en número 9:15 a número 10:10. Vamos a leer la porción de la escritura, pero antes de leer esta porción vamos a darle gracias a nuestro Padre por este tiempo y para entregarle este tiempo también para que sigamos aprendiendo juntos. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, te damos las gracias. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien es Yeshua el Señor, te damos las gracias, Padre, te doy las gracias, Señor, por la oportunidad de poder aquí aprender más de tu palabra, de tu escritura, Señor, para poder entender, Señor, que es necesario que sea yo guiada y todos los que así aprendemos tu palabra, ser guiado y conducido, Señor, por tus mandamientos, por tu instrucción, Señor, para nosotros hacer lo correcto siempre delante de ti y cada día dar pasos seguros y certeros a través de ti, Señor, esperando en tus tiempos perfectos, tomando decisiones, Señor, que salen de tu corazón, Padre, y así también para prestar oído, estar atentos, Señor, a lo que tú nos estás llamando, nos estás convocando hoy como pueblo, Padre. Te agradezco, Señor, por todo y por la oportunidad de seguir aprendiendo tu palabra y poder compartirla con mucha humildad, Señor. Que este tiempo, Señor, que este video, Señor, pueda llegar a muchos y así también pueda ser de bendición para muchos, Padre. En el nombre de Yeshua te lo pido, Señor, y te agradezco, Padre, la guía de tu Espíritu Santo que cada día nos haga caminar, Padre, a través de tu verdad para ponerla por obra cada día. Muchas gracias te doy, mi Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, quien es Yeshua, el Señor, te lo pido. Amén y amén. Así que vamos a compartir esta cuarta aliyá, como bien les decía, que está en números 9:15. Vamos a comenzar a compartir esta porción. Y voy a entrar en la escritura para entrar en contexto de qué es lo que nos está hablando en esta porción la escritura. ¿Y qué nos dice acá? Nos dice, el día en que el tabernáculo fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y en la tarde había sobre el tabernáculo una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de noche de la apariencia de fuego, y según se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al dicho del Señor, los hijos de Israel partían, y al dicho del Señor asentaban el campamento todos los días en que la nube estaba sobre el tabernáculo, ellos quedaban posados. Y cuando la nube se detenía sobre el campamento muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas del Señor y no partían. Y era que cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, determinado número de días, al dicho del Señor acampaban y al dicho del Señor partían. Y era cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, y a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Y así había estado. Y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Y si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, quedándose sobre él los hijos de Israel, estaban acampados y no se movían más hasta cuando se alzaba, ellos se movían. Al dicho del Señor acampaban y al dicho del Señor partían, aguardando al Señor, como lo había dicho el Señor por mano de Moisés. Bueno, en esta parte de la porción, porque la he dividido en 2 partes, sobre la nube que se posó sobre el tabernáculo, nos está hablando el Señor que cuando fue levantado el tabernáculo, la nube se posó sobre sobre el santuario. Y como lo vemos en esta porción, vemos como Dios mismo se mueve en medio del pueblo, sobre el pueblo de Israel, para darle la guía, la dirección y la orden. Vemos que cuando la nube se posaba,
el pueblo de Israel acampaba, y cuando la nube se levantaba, el pueblo salía nuevamente a seguir ese rumbo para llegar a la tierra prometida y seguir avanzando. Entonces, cuando fue levantado el tabernáculo, nos dice la Escritura que la nube se posó sobre el santuario. Es la misma presencia del Señor, el que habita en medio de su pueblo, para guiarlos por el camino a través de la nube. Dios mismo, una palabra muy conocida que se dice la Shekinah, la gloria de Dios, su manifestación visible de su presencia. Vemos la nube divina, que es la protección para el pueblo y el testimonio de la presencia de Dios en medio de Israel, a través de la nube de día que cubría el tabernáculo, y así también esa nube, la columna de fuego de noche. Esta es una de las manifestaciones visibles del Señor. Podemos ver aquí cómo nuestro Padre se manifiesta ante su pueblo a través de su imagen visible, a través de estas dos nubes que no son solo que les servían a ellos para avanzar y para acampar, sino que también durante el día al calor abrasador del desierto les proporcionaba sombra, frescura, y así también la función de la nube de fuego era que de noche les alumbraba y les daba calor, que los mantenían abrigados de esas bajas temperaturas del desierto. Entonces también la nube de Dios nos enseña que hoy debemos ser guiados por Dios. Nosotros hoy, así como el pueblo de Israel tenía a través del tabernáculo, que veían ellos en forma visible, que la nube se posaba de día y esa columna de fuego también estaba de noche, se levantaba y ellos también se conducían para avanzar, o bien se posaban y se detenían mientras esperaban la instrucción del Padre. Entonces también hoy nos enseña que debemos ser guiados por nuestro Señor. Nosotros vemos como en la Torá, el corazón de nuestro Padre en sus escrituras, que su misma escritura nos habla que nuestras vidas deben traer esta organización, este orden. También nuestro Padre nos está dando estas mismas instrucciones también para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos esperar los tiempos de nuestro Señor. Muchas veces el Padre nos hace pasar por procesos y nos hace que nos mantengamos quietos, pero que estemos atentos a cuando Él nos hace movernos, y ahí tenemos que movilizarnos y seguir avanzando. Hoy, por la gracia del Padre, a través de Jesucristo y Yeshua nuestro Señor, somos parte del pueblo de Israel. También nuestras vidas, así como el pueblo de Israel estaba en desorden y caos, nosotros teníamos vidas lejos de Dios y vivíamos en desorden, en desobediencia. Y hoy estamos siendo transformados por medio de la palabra de Dios y su presencia misma en medio de nosotros. Nosotros que hoy somos su pueblo y somos guiados, su presencia en nosotros, somos guiados por su Espíritu Santo que mora en ti y en mí. Por eso vemos el orden y el funcionamiento del campamento del pueblo de Israel, que nos da testimonio de cómo el Señor quiere que sea su pueblo, y así también nosotros aprendamos de la guía y la dirección de Dios mismo, que es su palabra, y las vivencias del pueblo que nos dan testimonio de lo que ellos vivieron en el desierto, para así también nosotros, para que nosotros podamos conducirnos también por lo que el Padre nos está enseñando, y así también aprender de los errores y de los aciertos de lo que vivió Israel en el desierto. En Salmo 18:30 nos dice: el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, Él es escudo a los que en Él se refugian. Los caminos del Señor son perfectos y Él es nuestro escudo. En Salmo 16 también dice: adoro al Señor porque Él me guía, incluso en la noche me orienta y guía mis pasos. El Señor tiene que ser nuestra guía, Él es el que nos debe orientar, y de noche incluso, cuando nosotros estamos descansando, aún así el Señor va guiando nuestros pasos. Él siempre está atento y al cuidado de nosotros. Siempre
siempre debemos tomar en cuenta al Señor, que si estamos en Él, nada nos hará tambalear, pues Él está de nuestro lado. Y en Proverbios 3, 5 al 6 nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia opinión. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Necesitamos del Señor para que ordene nuestros pasos, así como lo estaba haciendo con el pueblo de Israel, a través de esa columna de nube, esa columna de fuego, la nube de fuego, estas nubes que se posaban sobre el tabernáculo, y estaba en medio, la presencia misma de Dios estaba en medio de su pueblo. Así también nosotros como pueblo de Dios, nosotros estamos siendo también transformados y el Señor nos está llamando a este orden. El pueblo de Israel en el desierto necesitaba la guía del Señor para poder avanzar y para poder detenerse. Y así también nosotros también la necesitamos para poder avanzar y para poder tomar esas decisiones. Debemos presentársela al Padre y esperar a su fiel consejo, para que Él mismo dirija nuestros pasos, para no errar en tomar malas decisiones que después afecten nuestro futuro, que afecten nuestras vidas, para no errar y hacer las cosas bien, esperando siempre la guía y la dirección de nuestro Padre. Pero si esperamos en nuestro Padre, esperamos en su respuesta, Él mismo nos mostrará cuál es el paso más seguro y certero para seguir avanzando. También para detenernos, también lo necesitamos para que nosotros nos podamos detener y prestar atención, estar atentos al estudiar su escritura, su palabra, tener tiempos de oración, es decir, todos los días tener la comunión con nuestro Padre, porque ahí es cuando nuestro Señor nos va hablando, nos va a través de su Espíritu Santo, nos va hablando nuestro corazón para que nosotros estemos atentos, para que podamos quedarnos bien o donde estamos o seguir avanzando, así como lo hacía el pueblo de Israel en el desierto, siempre tratando de buscar su guía, su dirección, dando pasos seguros y certeros. Muchas veces el Señor está en silencio, pero eso no quiere decir que Él esté ausente, todo lo contrario, es porque Él también está trabajando en cada uno de nosotros. Debemos esperar en esos tiempos perfectos de nuestro Padre, que Él para que nuestra vida a través de Él sea y se cumpla en nosotros su buena voluntad en sus tiempos perfectos. Esto está relacionado a nuestra paciencia también, así como también el pueblo. A lo mejor ellos querían seguir avanzando rápido hacia la tierra prometida, pero el Señor decía, se posaba con su nube y ellos tenían que esperar a que esta nube se levantara para poder ellos avanzar. A veces, y lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, como el pueblo, en las futuras porciones que vamos a seguir estudiando, vamos a ver que el pueblo no era muy paciente. Y aquí vamos a estar viendo que esta paciencia también en nosotros, muchas veces no nos gusta tener esa paciencia, queremos hacer las cosas rápidamente y tener respuestas rápidas. Pero esta paciencia en nosotros produce prueba y esta es la fe que nosotros se ve demostrada en nosotros a través de la paciencia, el esperar en el Señor. Esto lo vemos en Santiago 1:3. En Salmos 46:10 nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, porque Él es el que dirige los pasos de nuestras vidas y lo que debemos hacer es descansar en Él. La vida en el desierto. Es aquí donde el Padre nos está entrenando y aprendemos de esto en las Escrituras, porque todo es temporal y pasajero y vivimos nosotros de temporadas en temporadas a la orden de Dios, siguiendo su guía, su dirección. Así como el pueblo de Israel siguió al Padre a la orden del tiempo que tendría que avanzar o el tiempo que tenía que detenerse. Hoy lo vemos con nosotros en nuestras vidas. En Hebreos 3:6 nos habla la Escritura, dice: pero Cristo como Hijo es fiel sobre la casa de Dios, que somos nosotros mismos, y si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos, ¿para qué?
nosotros tenemos esa esperanza para oír y obedecer su palabra, y sabemos que a través de esa esperanza que tenemos recibiremos el cuidado, la protección, la guía, la dirección de nuestro Padre para hacer las cosas bien delante de Él y para tener vidas bendecidas. Dice en la palabra que en la obediencia está la ganancia, en la obediencia y bendición. Es necesario que comience a arder en nosotros su palabra, que Él sea dándonos sombra, guiando nuestros pasos. Esa nube que debe estar con nosotros es Yeshua, y necesitamos aprender y a depender totalmente de Él para seguir avanzando, y así también a veces detenernos en nuestras vidas y esperar siempre en los tiempos perfectos de nuestro Señor. Esa era la primera parte que yo les quería compartir, que eran las nubes. La nube, la presencia de Dios mismo en medio de su pueblo, la presencia de Dios mismo morando también en nosotros a través del Espíritu Santo. Y ahora vamos a hablar de las trompetas de plata, que esta la encontramos en número 10, del 1 al 10. Y la palabra nos dice así para que entremos en contexto, dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover al campamento. Y cuando las tocaren, toda la congregación se juntará a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán a ti los príncipes, los cabezas de los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán el campamento de los que están alojados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán el campamento los que están alojados al mediodía, tocarán al lado, sur, y tocarán alarma en sus partidas. Y cuando hubieres de juntar la congregación, tocaréis alarma, mas no con un sonido de alarma. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, seréis en memoria delante del Señor nuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. El Señor se acordará de su pueblo. También en el día de nuestra alegría y en el día de vuestra solemnidad y en los principios de vuestros meses tocaréis trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Os será por memoria delante de vuestro Dios. Yo soy Yahweh, el Señor su Dios. Entonces aquí nos está hablando el Señor también de estas trompetas que le pidió a Moisés que las construyera a martillo, 2 trompetas de plata para movilizar a Israel. Cuando estaban en el desierto, ocupaban estas trompetas, tenían un propósito diferente. Estas trompetas tenían distintos llamados para ser tocadas y así cumplir una función para ciertas circunstancias. Moisés solamente podía tocar y cuidar estas trompetas, así también como nos indica en el verso 8, solamente tenían que ser tocadas por los sacerdotes hijos de Aarón. Estas trompetas tenían el sonido para convocar, para llamar a los líderes, para levantar el campamento y avanzar por el desierto, para avisar que hay enemigos que saldrían a atacar al pueblo. Señal de advertencia y celebración de fiestas, los días alegres, las lunas nuevas, sacrificios de paz. Esta era una ordenanza para terminar esta porción, dice el Señor. Al terminar esta porción decía el Señor: yo soy el Señor su Dios. Es decir, el Señor estaba poniendo aquí su firma y estaba dando esta ordenanza de todo lo que tenían que hacer y por qué tenían que ser tocadas, para qué y cuándo tenían que ser tocadas estas trompetas de plata. Estas trompetas de plata era un llamado para acercarse al Eterno. También era un llamado para que el pueblo estuviera atento a prestar oído, atención, shema, el escuchar con atención para accionar a la orden del sonido de las trompetas. Según el sonido de estas, era para que estuvieran atentos como pueblo en unidad de lo que tenían que hacer. Estas eran señales audibles para que estuvieran muy atentos y así atender al llamado del Señor.
según el llamado del sonido de cada tribu, era avanzar, siguiendo a los líderes. También los que estaban acampando al oriente era Judá, y los que acampaban al lado norte era de los de la tribu de Rubén. Y estas eran las indicaciones específicas. Dice: los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas por estatuto perpetuo. Hoy en día no sabemos quiénes son los hijos de Aarón, y tampoco hay templo. Pero así en este tiempo los hijos de Israel son los que son parte del pueblo, pueden tocar el shofar. Las indicaciones al comienzo era que las trompetas solo serían tocadas por Moisés, pero también vemos como el Señor también dice que solamente los hijos de Aarón, y estos sacerdotes debían tocarlo a perpetuidad. Bueno, el sonido de las trompetas era un símbolo de alerta para coordinar las tribus y recordar que Dios está cuidando de su pueblo. Estas trompetas tenían la función de reunir al pueblo para que estuviera alerta. Y hoy también nosotros debemos también estar alerta. El Señor también nos hace este llamado, esta atención para que nosotros estemos alerta. ¿Alerta qué? A su voz, a su palabra, para poder también poner en funcionamiento nuestra salvación, ¿cómo decirlo? Nuestra obediencia, honrar a nuestro Padre, el regalo tan grande que nos dio a través de la salvación por medio de Yeshua, nuestro Salvador. Así también estar prestos y atentos a escuchar su voz a través nosotros de su palabra, y así también poner por obra su palabra a través de nuestra obediencia. Este era un símbolo de salvación, porque era Dios mismo quien pelea por su pueblo en días alegres, en los días de fiesta, en Rosh Hodesh, que se dice como en hebreo, que quiere decir luna nueva, en los holocaustos y ofrendas de paz se tocaban estas trompetas. Aquí hay muchos versos donde el Señor nos dice: el que tenga oído, oiga. ¿Qué quiere decir esto? Es que debemos estar atentos para prestar atención a su palabra, para obedecerla. Las trompetas de plata no son el shofar, que es el cuerno de carnero, sino eran trompetas hechas y labradas a martillo. Y el shofar es un cuerno de carnero que después se usó posteriormente, y también hasta el día de hoy se sigue ocupando. Lo ocupan para las convocaciones, para las fiestas del Eterno, también se ocupan para las lunas nuevas, como dice el Señor, también se hacen tocar el sonido del shofar. Para las fiestas que vienen, sobre todo hay una especial que es fiesta de trompetas, Yom Teruah, también se toca ahí el sonido de alarma. Su sonido era para convocar y avanzar. Dios es un Dios de orden, y al sonido de las trompetas tendría el pueblo que estar atento. Y esto también nuevamente, ¿qué quiere decir? Que el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Señor. Y esto lo vemos en Apocalipsis 2:17. ¿Qué representan las trompetas de plata? No hay una explicación muy evidente, pero sí la podemos relacionar y simbolizar sin duda alguna con las dos casas de Israel, porque son dos trompetas, pues ambas casas debían acudir al llamado del Eterno donde quiera que estuvieran, para así reunirse delante de Él, delante del Señor. Y la plata representa la salvación, la redención, la purificación. Hoy que hoy que nos estamos levantando a la obediencia a los mandamientos del Padre Eterno, estamos siendo limpiados y purificados por la palabra viva de Dios. ¿Qué se tocaba en Yom Teruah? El shofar, las trompetas de plata. Es decir, el shofar o las trompetas de plata, perdón, lo había leído mal. Leemos en Levíticos 23:24 que nos dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una fiesta
de convocación. El Levítico lo vemos acá, en lo que acabamos de leer, nos habla y nos habla de la fiesta de Yom Teruah, nos habla que en ese día es la fiesta de trompeta, que está un sonido de alarma, de que está convocando al pueblo y que debe estar preparado para la próxima venida del Eterno, para la próxima venida de nuestro Rey, de nuestro Señor y Salvador Yeshua. Entonces aquí estas trompetas dice que era utilizada en Yom Teruah, fiesta de trompeta. Es el shofar, no son las trompetas de plata. Pero entonces, ¿qué instrumento se tocaba en la fiesta? Dice, ¿el shofar o las trompetas de plata? La respuesta es ambas. Por eso se menciona que en los tiempos de la batalla serían tocadas las trompetas de plata y entonces serían salvos de los enemigos. Hay una gran posibilidad del uso de las trompetas de plata en Mateo 24, del 30 al 31 nos dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta para buscar a sus escogidos desde los 4 puntos de la tierra. Entonces ahí también se menciona, pero en ese momento o cuando así sea, bueno, no sabemos. Lo que sí sabemos es que no estamos esperando nosotros el sonido de trompeta, el sonido de alarma, el sonido del shofar. El Señor sabe lo que sonará, pero sabemos que estamos esperando que suene un trompetazo, una alarma muy grande, ya sean las trompetas de plata, que quizás serán ahí tocadas a través de, en ese tiempo el que estamos esperando, sean tocadas, o bien sea un gran shofar, que es lo que nosotros pensamos y creemos que así será. Solamente nuestro Padre sabe, porque Él sabe todas las respuestas. Hay muchas interrogantes, pero estamos aprendiendo y el Señor cada vez nos va a ir dando más luces de su palabra para poder seguir y aprender y así también entenderla. Pero esperamos ese gran sonido del shofar. Como les decía, para algunas personas no es el shofar, sino que son las trompetas de plata, tal como se menciona aquí, que era el propósito de las mismas, reunir los 4 campamentos en este punto común en el tabernáculo. Bueno, pero nuestro Señor ahí nos está enseñando y estamos todos aprendiendo. Estamos, como les digo, estamos esperando ese gran shofar. Mientras tanto nos preparamos, mientras tanto estamos aquí detenidos, mientras tanto estamos esperando que el Señor nos convoca cada día, y el Padre nos está llamando. Él nos está convocando al sonido del shofar. Él mismo nos está reuniendo como pueblo desde todos los extremos de la tierra, y nuestra fe está en movimiento al llamado del Eterno para ejecutar y obedecer sus mandamientos. Y ahí este es el propósito del Señor, que nosotros guardemos sus mandamientos, que como pueblo suyo seamos obedientes a su voz, a su llamado, al sonido que Él está haciendo hoy, convocándonos desde los 4 extremos de la tierra. Esta ha sido mi participación en este día. Espero que le haya sido de bendición. Compartan los videos de Café con Raíces, son de mucha bendición, de mucho aprendizaje. Con mucha humildad y con mucho cariño compartimos con ustedes la porción de la Escritura. Nos vemos en una próxima oportunidad en un Café con Raíces. Muchas bendiciones para todos. Shalom.